Buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Bienvenidos a este espacio de Pepitas de Oro de la Palabra de Dios. Este espacio lo tomamos con las lecturas del día y siempre iniciamos orando. Les invito a orar juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven a encender en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y será renovada la faz de la tierra. Oh Dios, tú que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que a nosotros, los que estamos reunidos aquí en este lugar, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de cualquier circunstancia donde tú te encuentras y estás viendo y sintonizando este video de la palabra de Dios, seamos iluminados, seamos guiados y conducidos por ese mismo Espíritu y podamos saborear y gozar de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En ese silencio, pidámosle al Espíritu que aquiete nuestros sentidos, que aleje los ruidos exteriores y que venga a darnos espíritu de revelación y de sabiduría para comprender el texto sagrado que en las lecturas del día de hoy nos da la Iglesia y nos permite acercarnos a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Hacemos un Ave María por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis queridos hermanos, cuando nos acercamos al texto bíblico, tenemos que familiarizarnos con el mismo, sacar todo el jugo posible y poder saborearlo, digerirlo, triturarlo, rumiarlo. Es bien importante que este texto bíblico que las lecturas del día nos presenta, nosotros podamos a través de la palabra relacionar la palabra con nuestra propia vida y así poder mirar en qué me ayuda la palabra de Dios a acercarme más a Dios. Pasos a seguir cuando nos estamos acercando a ese texto bíblico. Primer paso, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ya está escrito en la palabra de Dios? Digamos, podría ser lo que dice el Catecismo de la Iglesia, el sentido literal de la palabra. Analizamos, leemos y releemos el sentido literal, lo que ya la palabra dice por sí misma que sucedió y para quién sucedió en ese momento histórico en que el escritor sagrado, el agiógrafo, dejó plasmado. Lo hacemos 3 veces, 5 veces o 7 veces, como usted más lo pueda digerir. Lo importante es que cuando usted está haciendo ese análisis, usted vaya comenzando a ser tocado por el poder intrínseco que tiene la palabra. La palabra de Dios tiene un poder intrínseco que es renovador, transformador, purificador, sanador, liberador. Aunque usted crea que cuando lee la palabra de Dios no sucede nada, si usted se acerca a la palabra de Dios con un corazón buscando una respuesta para su vida, créame, lo encontrará. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, es espada de doble filo que penetra y discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene un poder intrínseco por sí sola. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es fuerza de Dios, es poder de Dios moviéndose dentro de nosotros. De ahí el llamado a que nos acerquemos confiadamente a la palabra de Dios, no buscando ciencia, no buscando acontecimientos históricos, que sí de alguna manera se pueden encontrar algunos, pero no buscando aclarar científicamente o de otra manera fechas históricas, cronológicamente hablando,
Si esa es su búsqueda en la palabra de Dios, difícilmente usted va a salir satisfecho. Pero si su búsqueda es como la samaritana, que usted tiene sed y hambre de Dios, créame que usted va a salir más que satisfecho, porque nadie se acerca a la palabra de Dios y sigue siendo el mismo si le ha abierto el corazón a Cristo Jesús, que es el corazón del Evangelio de las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el centro de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento habla de Él y en la plenitud de los tiempos Él se encarna y se hace niño y después crece y inicia su vida pública para terminar dándonos la salvación a cada uno de nosotros después de manifestarnos el amor salvífico del Padre que tiene para sus hijos a quienes ama. Por eso tenemos el versículo de oro que nos dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Dios es amor y nosotros somos hijos de ese amor porque somos hijos de Dios. Y Jesucristo, que se encarna, que viene a estar en medio de nosotros, nos regala la salvación a cada uno de nosotros. Eso es lo que debe de movernos a buscar en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que debe de guiarnos a llegar al texto bíblico, buscar ese GPS que sea nuestra guía para nuestro caminar y ser mejor cada día como seres humanos que todos somos. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, bienvenido seas a este momento de reflexión de la palabra de Dios. Pasos a seguir con este texto bíblico. Número 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya decíamos, hacer un análisis, leer y releer una vez, 3 veces, 5 veces, 7 veces, como tú te sientas cómodo o según tu necesidad o según tu habilidad en la lectura y en el análisis de un texto bíblico, buscando las palabras, las frases, los personajes y las acciones donde Dios me llama la atención, donde Dios atrae ese momento en que me siento interpelado por la palabra, como que fuera Dios mismo diciéndome Gilma o diciendo tu nombre, hablándote directamente. Eso lo podemos hacer anotando en una libreta todas esas palabras, todas esas frases, los personajes que este texto tiene. ¿Qué dice la palabra de Dios a mí hoy? Ese es el segundo paso. En este paso, en la palabra de Dios, ya no solo vamos leyendo y analizando, sino que en este paso, en la palabra de Dios, tomamos el momento de buscar esas palabras, amor, perdón, y sacarla aparte para que en el momento oportuno yo pueda reflexionar y meditar, tomar esas frases en las que Dios me está hablando a mí en este texto bíblico y poder tomarlas aparte en una nota o subrayarla en la Sagrada Escritura. Tú puedes tener una Sagrada Escritura para este tipo de estudio con la palabra o reflexión con la palabra, donde la puedes subrayar. Muchas personas no les parece la idea de subrayar la Sagrada Escritura. Y sí se puede. Yo he preguntado a muchos sacerdotes y me han dicho sí se puede, pero esa tiene que ser como para tenerla en la casa, para un estudio personal, donde tú puedes ir haciendo notas y tomando notas y subrayando con ella. Pero ya para llevarla, para si eres predicador, para proclamarla, entonces ya debe ser una que esté totalmente más limpia, ¿verdad? Sin esas notas, porque podemos ser propicio de que otro diga cómo trata la Sagrada Escritura. Entonces, para evitar esos comentarios, podemos hacer eso. Pero no es un irrespeto a la palabra el subrayarla, al contrario. Si tú piensas en el contexto cómo Dios se sentirá, pues se sentirá emocionado, saber que tú estás llenándote, empapándote de Él. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, entre más nos acercamos al texto bíblico, más estamos conociendo
el corazón de Cristo plasmado desde el Antiguo Testamento por la revelación a los profetas, a los patriarcas, como en el Nuevo Testamento, ya la plenitud de la revelación, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos entonces en el tercer paso, ¿qué me hace decir la palabra de Dios? Oramos con la palabra y ahí nosotros hacemos vida en la oración esa palabra que hemos estado analizando y reflexionando. En los dos primeros pasos tenemos algunos elementos que te van a ayudar a enriquecer esos dos primeros pasos. Y en el momento de orar, que es el tercer paso, pues va a ser como el fermento de los elementos que tú has tomado de los dos primeros pasos. Estos elementos son las palabras, las frases, los personajes y las acciones. Las palabras, si tú comienzas a acercarte, son tus primeros pasos en la palabra de Dios. Toma palabras sencillas, perdón, amor, misericordia, bondad, que el texto bíblico te dice. Las frases son frases cortas o frases largas, son oraciones que llamen tu atención. Un ejemplo sería cuando Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? La frase sería, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contesta, que yo vea, Señor, que yo vea. Entonces la frase sería, ¿qué quieres que haga por ti? Que yo vea. ¿Y los personajes quiénes serían? Pues sería Jesús y sería el ciego. Y en este caso, cuando actualizamos la palabra de Dios en el segundo paso, ¿qué me dice la palabra de Dios a mí hoy? Reflexionamos en que Jesús está frente a mí y Jesús me dice hoy a mí, ¿qué quieres que haga por ti, Gilma? Y yo le digo, que vea, Señor. Y comienzo a meditar cuál es la ceguera que yo tengo este día. ¿Cuál es mi ceguera espiritual? ¿Será falta de amor? ¿Será odio? ¿Será falta de perdón? ¿Será envidia, soberbia? Y el Señor va a poner sus manos sobre mis ojos para que yo vea. Entonces, ahí, después que el Señor ha obrado en mí y me ha sanado de esa ceguera, de envidia, de soberbia, entonces viene el tercer paso, que es, ¿qué me hace decir la palabra de Dios a mí después de recibir esta gracia que Dios me ha concedido? Y caemos en orar con la palabra. Señor, te doy gracias porque yo estaba ciega, estaba llena de envidia, de soberbia, y tú has venido, has puesto tus manos sobre mis ojos y me has dado la luz de la vida. Has abierto mis ojos, me has devuelto la luz a mis ojos. Gracias, Señor, por darme luz a la ceguera que yo tenía. Eso es orar con la palabra, eso es vivir la palabra, eso es encarnar la palabra para mí hoy en este momento. Ahora, después que ha sucedido esto, ¿a qué me invita la palabra de Dios? Pues a un compromiso, a una acción, a una misión, a salir de este momento de encuentro con la palabra, a hacer vida la palabra. Pasamos al momento de reflexión de las lecturas del día. Después de esta introducción, martes 25 de junio, 12ª semana del tiempo ordinario. Las lecturas del día son, primera lectura, Génesis 13, versículo 2 y versículos del 5 al 8. En tu Biblia lo puedes encontrar y puedes hacer tu reflexión de la palabra más tranquilamente. Puedes tomar la lectura, anotarla para que después tú lo hagas de una manera más tranquila y puedas obtener más pepitas de oro de esta palabra. El salmo es el Salmo 14, versículos del 2 al 5. El evangelio es San Mateo, capítulo 7, versículo 6, del 12 al 14. Las pepitas de oro de la palabra de Dios de este día que el Señor me ha permitido para poder compartir con ustedes son, en la primera lectura del Génesis capítulo 13, versículos del 2 y luego 5, 8. Mis pepitas son,
que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Es Abraham hablando con Lot. Abraham le dice a Lot: ¿sabes qué, Lot? Que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Lo llama hermano, aunque en realidad Lot es sobrino de Abraham. Lot es sobrino, pero ¿qué es llamarse hermano? Bueno, así brevemente, hermano en el Antiguo Testamento eran los que pertenecían a un mismo clan, a la misma tribu, a la misma parentela, y ni se diga a la misma familia. No necesariamente se estaban refiriendo a un hermano carnal de papá y mamá, sino que era en ese contexto que lo tomaban la palabra hermano, hermano de sangre, así como tú y yo lo hacemos en las comunidades donde nos reunimos. Pertenezco a la renovación carismática de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y en ese contexto de la comunidad nos llamamos todos hermanos, pero pues las 100, 200 personas que nos reunimos en la comunidad no son mis hermanos de papá y mamá, somos hermanos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro hermano. En realidad, mis hermanos, solo somos 9 los que Dios me ha regalado de papá y de mamá. Entonces, si nosotros lo miramos así, vamos a ir comprendiendo cuando le dicen a Jesús: ahí te buscan tus hermanos y tus hermanas, tu madre y tus hermanos. En el Evangelio hay un Evangelio que dice eso. Cuando nosotros vamos aprendiendo a conocer estos pequeños detalles, hay cosas que son simples, no son para que nosotros digamos: la Virgen María tuvo más hijos. No, es sencillo, son cosas que la misma palabra de Dios las explica, porque aquí dice que Abraham le dice a Lot que no haya pleitos entre tú y yo, que no haya pleitos entre tú y yo ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos, pero no son hermanos, son tío y sobrino. Así que ahí tenemos una respuesta para saber que cuando a Jesús le dicen: afuera te buscan tu madre y tus hermanos, no le dicen que son precisamente hermanos, hijos de María, sino que son parientes de él, son paisanos de él, son de la misma tribu que era él, la tribu de Judá. Jesús era judío, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo que, pues, que la misma palabra nos da la respuesta. Salmo 14, versículo del 2 al 5. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El que es sincero en todas sus palabras, contesta el mismo salmista. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El que es sincero en todas sus palabras. Cuán importante es la sinceridad en el corazón. Cuán importante es tener un corazón puro y un corazón recto ante el Dios. Porque a veces actuamos hipócritamente, pero Dios no le gusta la hipocresía. Dios resiste a los soberbios y a la hipocresía. Por tanto, el que es grato a los ojos de Dios es el que tiene pureza de intención, es el que tiene rectitud en su hablar, en su hacer y en su haber. Hablar como hablo, debo de ser sincero de cara con Dios, de cara conmigo mismo y de cara con mi prójimo. Es esa relación que debe de haber de sinceridad entre mi relación con Dios, mi relación conmigo misma y mi relación con mi prójimo. Hacerlo todo sin hipocresía. El Evangelio de San Mateo viene a hablarnos de la siguiente manera. Mis pepitas de oro que encontré en este Evangelio precioso son: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. Mis queridos hermanos, a veces nosotros queremos imponer el Evangelio. El Evangelio de Dios no se impone, el Evangelio de Dios se propone. Y a veces es mejor ser prudentes y callar, porque a veces queremos como a la fuerza querer
meterle las cosas a las personas. Y las personas andan en su mundo, en su forma de vivir, tan distraída o tan lejos de Dios, que terminan ofendiendo a Dios a causa de lo que nosotros les estamos diciendo, quizá a la fuerza. Por lo tanto, estamos tirando. Y cuando la palabra de Dios dice, no den a los perros las cosas santas, no está diciendo, es un dicho que se utilizaba en esa época para decir que debía de ser la persona prudente. En el mundo judío existían muchos dichos como existen hoy. A Dios rogando y con el mazo dando. Existe un dicho en nuestro contexto histórico de hoy. En el contexto histórico del mundo judío existían muchos dichos y palabras que utilizaban en las conversaciones, y este era uno de esos. Entonces, lo que significa es que no debemos de andar tirando cuando no es el momento oportuno las cosas de Dios, porque van a ser pisoteadas. Y el Evangelio es una perla, el Jesús es una perla, es un tesoro de gran valor. Y no podemos andar nosotros colaborando a que sea pisoteado, a que sea maltratado de esta manera. Entonces debemos de tener ese cuidado, ser prudentes, pedir la prudencia, y esto lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar para que nosotros encontremos el momento de esa evangelización informal. El Papa Francisco nos dice en la Evangelii Gaudium que debemos de evangelizar de dos maneras. Una manera es ir a evangelizar como misionero de casa en casa, y otra manera es la manera informal, que es acercarme en una conversación común a alguien y aprovechar para hablarle de Dios, pero no maltratándolo, sino con respeto, dirigirme sobre todo con el testimonio de vida y tener la prudencia de no comenzar a permitir que lo que puede ser para bien se convierta en algo que termine ofendiendo a Dios, ¿verdad? Mi siguiente pepita de oro es: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Dijo Jesús, en esto se resume la ley y los profetas. En otra parte dirá, amen a su prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. ¿Y qué era la ley y los profetas? Pues la ley era el Pentateuco, es la Torá, es lo que en el mundo judío es rigido por la Torá, por el Pentateuco para nosotros. Y entonces dice Jesús, en tratar a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, así se resume la ley y los profetas. Y pues los profetas ya sabemos que son 4 profetas mayores y 12 profetas menores, los grandes escritos de los profetas, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice, así se resume. No hay necesidad de estudiar, aunque sí es importante, ¿verdad? Para conocimiento de lo que Dios quiere revelarnos, pero Jesús dice, no se queden solo estudiando la ley o el Pentateuco, no solo se queden estudiando los profetas y maltratando al prójimo y maltratándose a ustedes mismos, sino que más bien, dice Jesús, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, con amor, resumiendo, ¿verdad? Con amor. Así lo dice Él, amen a su prójimo como a ustedes mismos, amen a Dios y amen a su prójimo como a ustedes mismos. En eso se resume la ley y los profetas. 365 mandamientos tiene el mundo judío o la religión judía para llevar a cabo, para cumplir. Jesús viene y lo resume en 2: amar a tu prójimo y amar a Dios, el primero, ¿verdad?, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor, mis queridos hermanos. El amor no tiene envidia, el amor lo soporta todo, el amor lo perdona todo, el amor no es envidioso, el amor no busca lo suyo,
El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera, nos dirá San Pablo, 1 Corintios 3. Esa es la llave para todo, el amor y la oración. Y miren lo que dice la siguiente pepita de oro que me encontré en el Evangelio de hoy. Entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición. Angosto el camino que conduce a la vida. Angosta la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Mis queridos hermanos, hacemos vida o actualizamos esta palabra cuando nuestros oídos y nuestro corazón se abren y podemos mirar y sentir a Jesús que ahora me lo dice a mí. Gilma, no des a los perros las cosas santas, ni eches tus perlas a los cerdos. Me está diciendo, Gilma, sé prudente en tu hablar de mí. Si alguien no es el momento que quiera aceptar mi palabra, no la tires porque la va a pisotear. Y yo soy santo. Yo soy una perla de gran valor. Mejor quédate orando por esa persona. Y aléjate. Cuando yo digo aléjate, no es que la vamos a ignorar, sino esperar otro momento para volver a presentar la buena noticia, que es la palabra de Dios. Lo que San Pablo nos dirá, eviten las discusiones tontas e inútiles, porque el Evangelio no es para discutir. El Evangelio de Dios se propone, no se impone. Y siguiente, en esa hacer vida la palabra, ahora es Jesús que me dice a mí y a ti, trata a los demás como quieren que ellos te traten a ti, con amor, con respeto. Ese es el principio de la paz, el amor y el respeto. También me exhorta, Gilma, entra por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y la puerta que conducen a la perdición. Y angosto el camino y la puerta que llevan a la vida. Gilma, a ti te invito hoy, me dice Jesús, a que vayas caminando en el camino estrecho para que entres en esa puerta estrecha que te va a llevar a la vida. Son pocos, nos dirá el Evangelio, los que van por ella, y son muchos los que van por el camino ancho y entrando por la puerta ancha. La decisión, me dice Jesús, es tuya, Gilma. Y ahora también te lo dice a ti. La decisión es tuya, Juan, María, Pedro. Tú ubícate en ese personaje frente a Jesús. Ponte de cara a Jesús y todas estas pepitas de oro que Jesús dice, unas fuertes, pero todas van llenas del profundo amor que Jesús tiene de que todos nos salvemos. Él dice que Él no ha enviado a su Hijo, dijo el Padre, para que nos condenemos, sino para que nos salvemos. Pero la respuesta la tienes tú. La respuesta es tuya. Tú sabes qué respuesta vas a dar. Tú sabes por el camino que vas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos ir en ese camino que nos lleva a Jesús. Y ese camino ahora nos dice Jesús cómo es. Es angosto y la puerta que nos espera es estrecha. En esa puerta no vamos a entrar con el millón o los millones que tengamos de dólares o la riqueza, las casas de 3 plantas. No vamos a entrar con todo eso. Si lo tienes es bueno, ¿verdad? Es una bendición de Dios y ha sido ganado dignamente. Bendito sea Dios. Pero sí recordarte que dice la palabra de Dios, desnudo nací del vientre de mi madre.
y desnudo volveré a Él. No al vientre, ¿verdad? Sino a Dios. Desnudos nacemos. Dios nos manda la vida y venimos desnudos. Y eso tiene un significado profundo porque desnudos regresamos a Él, sin nada, sin nada. No necesitamos nada para nacer más que el don de la vida. Y no necesitamos nada para morir más que estar vivos. Y así como venimos sin nada, así nos vamos sin nada. Todo queda aquí, todo afán, toda riqueza, todo poder, todas las cosas aquí quedan. Entonces, ¿en qué camino vamos dando pasos? En el camino angosto. ¿Por qué es angosto el camino de Dios? Porque nos exige ir renunciando a algunas cosas. Pero cuando esta exigencia está basada en el amor, no lo hacemos como una carga, sino como gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que la decisión es tuya. Tú decides por cuál camino vas y hacia cuál puerta te encaminas. Espero y confiemos en Dios que tú y yo tomemos la decisión de caminar por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Y vamos a orar por eso también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de los cielos, nos acercamos a tu presencia, estamos en tu presencia y te pedimos que esta palabra que se nos ha dado en el día de hoy podamos hacer la vida. Que nosotros podamos evitar los pleitos entre nuestros hermanos y que podamos así fomentar la paz. Y que podamos también ser sinceros ante ti, porque esos son los que son gratos a tus ojos. Amado Dios, que valoremos el sacrificio de tu Hijo encarnándose y dando la vida por cada uno de nosotros para darnos salvación. Que cuidemos esa perla de gran valor que es tu Hijo amado. Y que sobre todo tratemos a los demás con amor, así como queremos que nos traten a nosotros. Que nos esforcemos por andar por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Y cada día nos alejemos del camino ancho y de la puerta ancha, que nos lleva tarde o temprano a la perdición. Ayúdanos, Señor, a buscar y anhelar nuestra salvación, a buscar y anhelar darte la gloria, a buscar y anhelar ayudar a la salvación de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, especialmente nuestro próximo, el que está más cercano, y buscar también a los alejados, a los que están marginados, a los excluidos, como nos dice el Papa Francisco, tocar la carne sufriente de Cristo en la vida de nuestros hermanos. Mamita María, estrella de la evangelización, ayúdanos a evangelizar, a llevar el anuncio gozoso de Jesús que está vivo y lleno de poder, resucitado y glorificado en medio de nosotros. Te presentamos también a esta hora, Padre, los enfermos de cáncer, enfermos de diversidad de enfermedades crónicas, terminales, los que están en coma en los hospitales. Llévales una respuesta de amor. Sé tú el bálsamo, Jesús, de cada uno de ellos. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales, por la misión pastoral del Papa Francisco, de nuestro obispo Alas, Monseñor Alas, y de nuestro Padre Carlos Mauricio. Dale sabiduría, discernimiento para llevar a cabo su labor pastoral. Y por toda la comunidad nuestra, bendícenos y permite que podamos realizar la misión evangelizadora que tu Hijo nos ha encomendado. Y así también, Padre, por nuestros enfermos más cercanos en nuestra familia, te los presentamos. Te presentamos nuestra familia, bendito seas y alabado seas. Provee conforme todas las bondades
que tú tienes para cada uno de nosotros y conforme el plan de amor que tú tienes. Bendito seas y alabado seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. La paz del Señor quede con cada uno de ustedes.